¿Alguna vez has sentido un cansancio que no viene del cuerpo, sino de la mente? Ese agotamiento que llega cuando, al cerrar los ojos para dormir, los pensamientos se niegan a apagarse. Repasas una y otra vez lo que dijiste, lo que no hiciste, y te preguntas cuándo fue la última vez que sentiste una verdadera paz interior. Esta es la historia de Ricardo, un hombre que, a los ojos del mundo, tenía una vida perfecta, pero cuya cabeza era un torbellino de ruido incesante. Era un experto en resolver los problemas de los demás, pero no sabía cómo detener la tormenta dentro de su propia mente. Hasta que un día, su espíritu se quebró. Y lo que descubrió en ese momento de quiebre no solo cambió su forma de pensar, sino la manera en que respiraba cada día. Te invito a escuchar con atención, porque esta historia no trata sobre tenerlo todo, sino sobre recordar algo que ya sabemos, cómo vaciar nuestra mente para volver a encontrar la calma. Y si este mensaje resuena en tu corazón, un simple me gusta o una suscripción nos ayuda a compartir esta paz con muchas otras personas que, como tú y como yo, a veces la necesitan. En un pequeño pueblo, acunado entre montañas de un verde profundo, vivía Ricardo. A sus 40 años, su mirada reflejaba un cansancio antiguo, y en su rostro se dibujaba una mezcla de inteligencia y una tristeza sutil que no sabía nombrar. Había dedicado su vida entera a trabajar sin descanso. Desde muy joven, fue ambicioso, soñando con el éxito, con dejar una huella en el mundo. Y en gran medida, lo había logrado. Tenía un buen empleo, una casa cómoda y se había ganado el respeto de su comunidad. Pero en su interior, algo no estaba bien. Cuando la noche envolvía al pueblo en su manto de silencio, la mente de Ricardo comenzaba su propia jornada, una que no conocía el descanso. Pensaba en los errores del pasado, en las oportunidades que sentía haber perdido, y se angustiaba por un futuro incierto, imaginando todo lo que podría salir mal al día siguiente. A veces, su memoria lo llevaba a su juventud, y se preguntaba en qué preciso momento había olvidado cómo disfrutar de la vida. En teoría, lo tenía todo para ser feliz, pero cada amanecer lo encontraba un poco más vacío. Su mente era como un carrusel que giraba sin control, día y noche. Aunque su cuerpo estuviera inmóvil en la cama, por dentro, él seguía corriendo una maratón sin fin. Los médicos le decían que era estrés. Le recomendaban descansar, hacer ejercicio, buscar distracciones. Pero de nada sirve el descanso exterior cuando la inquietud anida en lo más profundo de tu ser. El verdadero problema no estaba afuera, sino dentro de su cabeza. Una mañana cualquiera, mientras revisaba unos documentos en su oficina, Ricardo levantó la vista y se quedó mirando a través de la ventana. El cielo estaba de un azul perfecto, los árboles danzaban con la brisa, pero él no sentía nada. Era un espectador ajeno a la belleza del mundo. De pronto, sus manos comenzaron a temblar. Sintió un nudo apretado en el pecho, una asfixiante falta de aire. Era un cansancio del alma, un agotamiento existencial. Dejó caer los papeles sobre la mesa, tomó una bocanada de aire y susurró para sí mismo, no puedo seguir así. En ese instante, tomó una decisión. Pidió unos días libres y se marchó del pueblo, sin un destino fijo. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba alejarse del ruido, tanto del exterior como, sobre todo, del interior. Caminó durante horas por senderos rurales, sin reloj, sin teléfono, sin un rumbo definido. Solo caminaba, paso a paso, como si en el movimiento de sus pies pudiera encontrar la clave para sanar. Y en ese silencio, rodeado solo por la naturaleza, algo comenzó a cambiar dentro de él. Por primera vez en muchos años, realmente escuchó el canto de los pájaros. Sintió el crujir de la tierra seca bajo sus botas. Oyó el murmullo del agua corriendo por un arroyo. Y por primera vez en una eternidad, no pensó en nada.
Se sentó sobre una roca grande y cálida, y una verdad simple y poderosa lo golpeó: el mundo seguía girando sin él. Nada se detenía porque él no estuviera trabajando, ni porque no estuviera preocupado por el mañana. Sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Era como si la vida misma le susurrara al oído: ¿lo ves? No necesitas controlarlo todo para que las cosas sigan su curso. Esa tarde, mientras buscaba un lugar donde pasar la noche, divisó una pequeña casa al pie de una colina. De su chimenea ascendía un hilo de humo blanco, una señal de vida y calor. Parecía una vivienda antigua, pero emanaba un aura de paz y cuidado. Con cierta timidez, golpeó la puerta de madera. Un anciano le abrió. Su rostro estaba surcado de arrugas amables, sus ojos eran dos pozos de tranquilidad y su voz tenía la serenidad de quien ha vivido lo suficiente como para entender lo esencial. «Buenas tardes», dijo Ricardo. «Disculpe la molestia, solo buscaba un lugar para descansar un momento». El hombre lo miró con una sonrisa suave y respondió: «Si lo que buscas es descanso, entra. Pero si lo que buscas es paz, tendrás que trabajar un poco». Ricardo sonrió con ironía. «He trabajado toda mi vida. No creo que eso sea lo que me dé paz». El anciano rió suavemente. «Entonces, quizás no has trabajado en el lugar correcto. Ven, te mostraré». El anciano lo guió al patio trasero. Había un pequeño huerto, flores silvestres y una mesa de piedra. Sin decir más, tomó un vaso de cristal y lo llenó de agua hasta el borde, con una precisión asombrosa. Luego, se lo entregó a Ricardo. «Camina desde aquí hasta aquel viejo molino que ves en la colina», le indicó con el dedo. «Y luego regresa. Pero sin derramar ni una sola gota». Ricardo arqueó una ceja, confundido. «¿Y eso me traerá paz?», preguntó. «Te lo diré cuando vuelvas», respondió el anciano. Sin discutir, Ricardo aceptó el desafío. Sostuvo el vaso con ambas manos y comenzó a caminar. El sendero era irregular, lleno de piedras sueltas. Soplaba una brisa suave y los ruidos del campo lo envolvían. Pero Ricardo no notó nada de eso. Toda su atención, todo su ser, estaba concentrado en el agua que temblaba al borde del vaso. Cada paso era lento, medido, preciso. Por primera vez en muchísimo tiempo, su mente no estaba en otro lugar. No vagaba por el pasado ni se proyectaba hacia el futuro. Estaba anclada en el presente. En ese vaso, en esa agua, en la misión de no derramar ni una sola gota. Tardó horas en completar el recorrido. Su concentración era absoluta y, en ese foco intenso, su mente se había vaciado de todo ruido. Cuando regresó al patio, el anciano lo esperaba, sonriendo. «¿Cómo te fue?», preguntó. «No derramé nada», dijo Ricardo, levantando el vaso con un orgullo que no sentía desde hacía años. «Perfecto», dijo el anciano. «Ahora dime, ¿viste el molino por dentro? ¿Escuchaste el canto de los pájaros? ¿Sentiste el viento en tu rostro?». Ricardo negó con la cabeza. «No. Solo estaba concentrado en el agua». El anciano asintió lentamente. «Ahí tienes tu respuesta. Cuando enfocas todo tu ser en una sola cosa, el ruido del mundo desaparece. Tu mente se aquieta, tu respiración se calma, y solo existe el instante presente. Eso que sentiste en tu caminata, aunque no te dieras cuenta, fue la paz que tanto buscabas». Ricardo se quedó en silencio, procesando la revelación. Nunca había pensado que la paz no era algo que se encontraba, sino algo que se creaba, un estado que se recordaba. Esa noche, el anciano le ofreció cobijo. Compartieron una sopa caliente junto al fuego. «Has pasado la vida intentando tener el control de todo», dijo el anciano.
Pero la mente no se domina con la fuerza. Se calma con la atención. ¿Y cómo se mantiene esa calma?, preguntó Ricardo, fascinado. El anciano respondió: deja de vivir corriendo detrás del mañana y empieza a habitar el ahora. Tu mente no necesita silencio exterior, necesita una dirección. Porque como decían los sabios, donde pones tu atención, ahí pones tu vida. Durante los días siguientes, Ricardo ayudó al anciano en sus tareas sencillas. Regaron las plantas, cocinaron juntos, caminaron al amanecer. Y sin esfuerzo, casi sin darse cuenta, su mente comenzó a sentirse más ligera. Cada tarea, por simple que fuera, pelar una fruta, encender el fuego, escuchar el río, se convirtió en una práctica de presencia, en una meditación activa. Una tarde, mientras añadían leña a la chimenea, el anciano le dijo: ¿ves este fuego? Si le echas demasiada leña de golpe, lo ahogas y se apaga. Si le echas muy poca, se extingue. Pero si le das justo la que necesita, arde con una llama constante y cálida. Tu mente es igual. Si piensas demasiado, te consumes. Si dejas de prestar atención, te apagas. El secreto es aprender a cuidar la llama. Ricardo comprendió. Toda su vida había estado creando hogueras inmensas dentro de su cabeza, pero nunca había aprendido a mantener una llama serena y constante. Una semana después, llegó el momento de volver. El anciano lo acompañó hasta el inicio del sendero. Antes de despedirse, puso una mano en su hombro y le dijo: no busques la calma afuera. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Cada vez que tu mente quiera empezar a correr, regresa a tu vaso de agua. Recuerda que el equilibrio no es un destino que se encuentra, es un arte que se practica cada día. Ricardo asintió en silencio, con una sonrisa conmovida. Le dio las gracias desde el corazón y emprendió el camino de regreso. Mientras descendía por la colina, sintió el aire fresco en el rostro y el sol tibio en la piel. Y comprendió que el verdadero objetivo no era tener más días en su vida, sino poner más vida en sus días. A veces, creemos que nuestra mente es un enemigo, pero en realidad, es solo una herramienta que también necesita descansar. Nos recuerda el pasado y nos anticipa el futuro, pero a menudo olvida que la vida solo ocurre en un lugar, el presente. La ansiedad nace de vivir demasiado en el futuro. La tristeza, de quedarnos anclados en el pasado. Y la paz, la verdadera paz, florece cuando aprendemos a estar, simplemente, donde estamos. El anciano nos enseñó que cuando tu atención está plenamente en el presente, el miedo y la preocupación no tienen espacio donde crecer. Así que la próxima vez que sientas que el ruido interior te ahoga, haz lo que hizo Ricardo. Sostén tu propio vaso de agua imaginario. Puede ser tu respiración, el sabor de tu café, el sonido de la lluvia. Camina despacio. Vuelve al presente. Y recuerda que el silencio que buscas, la paz que anhelas, ya está dentro de ti, esperando a que le prestes atención. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Si esta historia te ha traído un momento de calma, compártela. A veces, un simple relato puede ser el vaso de agua que alguien más necesita para encontrar su propio equilibrio. Hasta pronto.